Hola, en las lecciones recientes ya hemos aplicado el método lagrangiano para tratar problemas en donde participan cuerpos rígidos. De hecho, vimos un ejemplo de un cilindro que rueda sobre otro cilindro, en donde pudimos comparar lo que ocurre si uno analiza el problema mediante la técnica elemental basada pues esencialmente en la segunda ley de Newton y en el concepto de momento de fuerza y algunos resultados elementales sobre dinámica de rotación, como son por ejemplo la definición del momento de inercia de un cuerpo rígido. Lo que vamos a ver en esta lección difiere un poquito de lo que ya hemos tratado en las lecciones anteriores. Sobre todo aquí la idea es no utilizar los resultados elementales sobre cuerpos rígidos, sino hacerlo todo de una manera elemental, es decir, sin suponer algunos resultados de esos ya como algo establecido. El ejemplo que vamos a ver a continuación consiste en lo siguiente. Vamos a imaginar una pared vertical y el piso, y vamos a pensar en una varilla, en una escalera, cualquier cosa que vamos a suponer tiene una densidad uniforme, es decir, cada centímetro de longitud aquí arriba o aquí abajo tiene exactamente la misma masa. Eso simplemente para hacer un poquito más sencillo el análisis, aunque no es una condición realmente importante, sino que se podría tratar de una manera un poquito más general, pero aquí lo que queremos en este momento no es complicar innecesariamente el problema, sino simplemente tratar las ideas básicas. Entonces vamos a suponer, como decía, que tenemos una escalera, piensen ustedes, que está recargada sobre una pared vertical y sobre el piso, y para hacer las cosas pues no solamente sencillas sino manejables mediante el método lagrangiano, vamos a suponer que no hay fricción contra las paredes, contra la pared o contra el suelo. Entonces, bueno, ya sabemos cómo se puede tratar este problema de una manera elemental, fijándonos en las fuerzas que actúan sobre la escalera y utilizando la dinámica de cuerpo rígido. Pero aquí, como decía, la idea es hacer las cosas de una manera más directa. Entonces, lo primero que debemos de notar es que este sistema tiene un solo grado de libertad, es decir, con conocer digamos el ángulo teta que se forma entre la línea de la escalera y la horizontal, ya con eso sabemos la configuración de la que estamos hablando. Aquí se supone que esta escalera tiene una cierta masa conocida y una cierta longitud también dada. Entonces M y L son algo conocido, y como decía, la densidad longitudinal de masa se supone que es constante a lo largo de toda la escalera. Entonces lo que vamos a tratar de determinar es algo similar a lo que vimos en el problema de un cilindro que rueda sobre otro cilindro. Aquí lo que queremos es también saber en qué momento la escalera se separaría de la pared, suponiendo que parte del reposo en la posición vertical. De hecho, la posición vertical, es decir, cuando este ángulo teta vale 90 grados, o sea, imagínense que la escalera está aquí pegada a la pared, esa configuración es una configuración de equilibrio inestable. Con un pequeño empujón en la base, la escalera va a comenzar a deslizarse, insisto, no hay fricción, entonces va a ir ganando velocidad y, como vamos a ver, en algún momento va a separarse la escalera de la pared. Con el piso va a estar en contacto todo el tiempo. Bien, entonces la idea es recurrir a las expresiones que ya conocemos. Vean que aquí las fuerzas aplicadas son solamente de origen gravitacional, es decir, lo que hace que se mueva la escalera es el peso de la escalera misma. Y lo que vamos a hacer es imaginar que esta escalera está formada de muchos trocitos. Podríamos pensar en quizá trillones de partículas que forman esta escalera, o también más convenientemente vamos a pensar que tenemos aquí una distribución de masa continua. Entonces eso es lo que nos va a servir. Entonces lo que ya sabemos es que para el caso en que las fuerzas aplicadas son derivables de un potencial, uno puede construir lo que se conoce como la lagrangiana natural o la lagrangiana estándar, que simplemente está dada por la diferencia entre la energía cinética y el potencial.
Y en particular la energía cinética, recordemos, se define básicamente a partir de la expresión elemental, que es un medio de la suma desde alfa igual a 1 hasta n de la masa de cada partícula por la velocidad al cuadrado de esa partícula justamente. Entonces, en este caso, lo que vamos a suponer, como dije, es, aunque podríamos pensar que hay una gran cantidad, como dije, trillones de partículas, se puede hacer y la suma se puede calcular fácilmente si, por ejemplo, suponemos muchos trocitos del mismo tamaño, pero resulta, como decía, en este caso conveniente pensar en una distribución continua de masa, y en ese caso, en lugar de una suma con n términos, lo que vamos a tener es una integral. Entonces, lo que necesitamos, como de costumbre, es expresar, parametrizar de alguna forma los vectores de posición de las partículas del sistema. Y en este caso, lo que va a ser conveniente es hacer esto que voy a indicar a continuación. Vamos a fijarnos en el punto medio de la escalera. Vamos a ver que esto resulta conveniente. Y si uno aquí traza una recta horizontal, una recta vertical, podemos ver que el ángulo θ se repite en este punto, y entonces las coordenadas cartesianas del punto medio de la escalera se pueden determinar fácilmente mediante la definición elemental de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, lo que podemos ver es que este punto va a tener coordenadas cartesianas que son L sobre 2 por el coseno de θ. Simplemente noten que la coordenada x sería en este caso esta longitud, y eso corresponde al cateto adyacente al ángulo, por lo tanto está relacionado con el coseno, y como la hipotenusa sería la longitud de la escalera sobre 2, entonces uno puede deducir que la longitud de este lado es justamente esta cantidad que aquí estoy indicando. La coordenada y, es decir, la ordenada de este punto, sería esta altura, y eso corresponde al cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, lo que vamos a tener es L sobre 2 por el seno de θ. Entonces, esas son las coordenadas de ese punto. Y si quisiéramos fijarnos en el vector de posición que va del origen a este punto, estas serían las componentes cartesianas de dicho vector. Ahora, lo que quiero es imaginar que esta escalera está formada por muchos trocitos, digamos infinitesimales, con cierta masa. Entonces, lo que voy a tener que hacer es utilizar no un índice alfa que corre sobre los valores 1, 2, 3, 4 hasta n, sino una variable continua que nos permita distinguir los puntos que se encuentran en este continuo de partículas puntuales que forman la escalera. Entonces, lo que voy a hacer es introducir una variable. No sería exactamente una coordenada similar a θ, aunque en cierto sentido sí lo es. Voy a tratar de explicar. Aquí, por ejemplo, el índice alfa sirve para distinguir los diferentes cuerpos que forman el sistema. Aquí, en lugar de utilizar esta variable alfa, voy a utilizar una variable que voy a llamar S minúscula. Entonces, si me fijo aquí en un trocito de la escalera, entonces lo que voy a hacer son dos cosas. Por una parte, voy a llamar S a la distancia que hay del punto medio a este punto. De hecho, la S va a ser no exactamente la distancia, sino que va a ser la distancia si estamos a la derecha de este punto, y menos la distancia si estamos a la izquierda. Es decir, esta S va a ser una cantidad que va a poder tomar valores entre menos L sobre 2 hasta más L sobre 2, y me va a servir para distinguir los diferentes puntos de la escalera. Este trocito va a tener una cierta longitud que, para ser consistente con la notación que se emplea regularmente en la física, esa longitud le vamos a llamar diferencial de S, porque precisamente corresponde al incremento en esta coordenada, en esta longitud S que aquí aparece. Entonces, lo que vamos a tener en este caso es que el vector de posición, que en lugar de estar parametrizado por este índice alfa, que en este caso original tomaba valores discretos, ahora lo que vamos a necesitar es esta variable continua, S minúscula, es decir,
Este trocito en particular se distingue de los demás trocitos, entre otras cosas, por la posición que tiene en relación con este punto medio. Y como ustedes pueden ver, el vector de posición de este punto con respecto a este origen se puede establecer de la siguiente manera. Sería justamente el vector de posición de este punto que aquí ya hemos identificado, es decir, L sobre 2 por el coseno de teta por I más L sobre 2 por el seno de teta por J. Y a ese vector que nos lleva de aquí hasta acá hay que agregarle un vector que nos lleve de aquí para acá. Ese vector sería S por un vector unitario en esta dirección paralela a la escalera. Y no es difícil darse cuenta de que lo que necesitamos aquí es el coseno de teta por I menos el seno de teta por J, por lo que esto se puede escribir como L sobre 2 más S por el coseno de teta por I más L sobre 2 menos S por el seno de teta por J. Entonces uno puede verificar que esa expresión efectivamente sirve para indicar todos los puntos que se encuentran sobre la escalera, simplemente dándole a la S valores entre menos L sobre 2, aquí lo podemos agregar, S se encuentra entre menos L sobre 2 y más L sobre 2. En particular, por ejemplo, cuando la S vale L sobre 2, estaríamos en este extremo. En ese caso, esto se anula. La componente en J vale 0. Estamos aquí en el piso. Mientras que esta suma sería precisamente L por el coseno de teta, lo cual corresponde a esta distancia de este punto a este, y eso nos da la coordenada X de este punto. En fin, esa sería pues la expresión para el vector de posición de todo este continuo de puntos que se encuentran formando la escalera. Lo que tendríamos ahora como sustituto de la masa m alfa que aparecía en esta expresión va a ser el producto de la densidad longitudinal de masa, que es m entre L. Este cociente nos dice qué tanta masa hay por cada centímetro o pulgada o metro de escalera, y esto hay que multiplicarlo por ds. Justamente, bueno, aquí más que una igualdad, lo que debía de haber escrito es que este m alfa se va a sustituir por esta expresión. Entonces, algo que necesitamos es calcular la derivada del vector de posición para obtener la velocidad, y en ese cálculo lo que hay que tomar en cuenta es que solamente teta es lo que va a cambiar con el tiempo. Si un punto se encuentra a una distancia de 1 metro del centro, va a mantenerse a esa distancia constante a medida que la escalera se va resbalando. Entonces la S no cambia con el tiempo. Teta sí va a cambiar con el tiempo. De hecho, va a ir decreciendo, como podemos ver aquí, a medida que el tiempo pasa si soltamos la escalera a partir del reposo. Entonces vamos a necesitar calcular la velocidad. Eso es bastante sencillo. R.S sería igual a menos L sobre 2 más S teta punto seno de teta por I, y similarmente vamos a tener más L sobre 2 menos S por teta punto coseno de teta J al derivar utilizando la regla de la cadena. Entonces ya estamos listos con todo esto para calcular la expresión para la energía cinética, que en este caso entonces, en lugar de ser una suma, sería un medio de la integral. La S va desde menos L sobre 2 a más L sobre 2. La masa, como dije, se sustituye por m sobre L por ds. Y lo que hace falta es calcular el cuadrado de la velocidad, lo cual simplemente se obtiene sumando los cuadrados de las componentes. Entonces lo que vamos a tener, como ustedes pueden ver, es esta expresión, L sobre 2 más S al cuadrado por teta punto al cuadrado por el seno cuadrado de teta. Eso sería el cuadrado de esta componente. Y a eso hay que agregarle el cuadrado de la segunda componente, que nos da L sobre 2 menos S al cuadrado por teta punto al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Entonces aquí hay varios tipos de términos que podemos separar. Entonces aquí lo que va a ser conveniente
es escribir todo de la siguiente manera. Primero, notemos que θ punto al cuadrado es factor común, y como no depende de s, se puede sacar de la integral junto con el factor constante m sobre l. Entonces aquí queda un medio de m entre l por θ punto al cuadrado, por la integral de menos l sobre 2 a más l sobre 2, y pues la costumbre es escribir las diferenciales al final. Entonces vamos a seguir esa costumbre, y lo que queda dentro de los corchetes es esto que voy a escribir a continuación. Vamos a tener un l cuadrada sobre 4 que va a salir de aquí y de aquí, y eso va a estar multiplicado por θ punto al cuadrado, que ya se factorizó, por el seno cuadrado de θ más el coseno cuadrado de θ, que es 1. Entonces eso es lo que tendríamos ahí. También tendríamos un doble producto del primero por el segundo. Eso hace que desaparezca este 2. Entonces lo que vamos a obtener es una combinación como esta: el producto L por S por el seno cuadrado de θ. Y también vamos a tener con signo negativo L por S, que podría haber factorizado, por el coseno cuadrado de θ. Finalmente, del cuadrado de este término y del cuadrado de este término, lo que vamos a tener es una s cuadrada que va a multiplicar a θ punto cuadrado, que ya se factorizó, y a la suma de seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Entonces esto es todo lo que tendríamos que integrar sobre s. Ahora vean que tenemos tres tipos de términos: un término que no depende de s, uno que depende linealmente de s, y un término cuadrático en s. Esta parte va a desaparecer porque esta combinación es una función impar de s, y estamos integrando sobre s entre límites simétricos. Esa es una buena razón para justificar por qué nos conviene medir desde este punto medio la distancia que hay desde, para determinar el vector de posición. Entonces utilizamos esta variable, y pues aquí eso simplifica esta expresión, lo cual de cualquier forma nos llevaría a un resultado equivalente si hubiéramos utilizado alguna parametrización distinta. Entonces lo que tenemos es que todo esto es igual a un medio de m sobre l θ punto al cuadrado, que multiplica a l cuadrada sobre 4, que es este factor que se puede sacar de la integral. Aquí lo que voy a hacer es partir la integral en 3. Esta parte va a desaparecer. Esta que está aquí pues tiene este factor constante que sale, y lo que nos va a quedar es la s evaluada entre esos límites, y eso claramente equivale a una l adicional. Mientras que de este término lo que vamos a tener es la integral de s cuadrada de s, que equivale a un s cúbica sobre 3, que hay que evaluar entre menos l sobre 2 y más l sobre 2. De tal forma que esto es m sobre 2l por θ punto al cuadrado, que multiplica a l cúbica sobre 4, que es lo que tenemos aquí. Y a eso hay que ahora agregarle estos dos términos que vienen a continuación. Del límite superior vamos a tener un tercio de l cúbica sobre 8, a lo que hay que restarle algo similar, que es finalmente un tercio de l cúbica sobre 8 también. De hecho, noten que esta función es una función par de s, así es de que la integral entre menos l sobre 2 y más l sobre 2 es 2 veces la integral entre 0 y l sobre 2, así es de que eso nos podría ayudar para simplificar aquí el cálculo, pero bueno, de nuevo, cualquier procedimiento tiene que darnos exactamente el mismo resultado. Aquí entonces esto conviene escribirlo como m sobre 2l por θ punto al cuadrado. Aquí hay una l cúbica que se puede extraer, y lo que queda es un cuarto más. Aquí vean ustedes que tendríamos un 24avo más otro 24avo, que equivale a 1 sobre 12. Entonces, si convertimos un cuarto a doceavos, entonces vamos a tener aquí 3 doceavos más otro doceavo, son 4 doceavos, y eso equivale a un tercio, por lo que el resultado final es m sobre 6l esta l se puede cancelar, entonces tenemos m sobre 6 por l cuadrada θ punto al cuadrado. Entonces esta es la energía cinética que tiene
la escalera. Y aquí lo que hay que señalar es que este resultado es exactamente lo mismo que uno obtiene de una manera elemental sumando la energía de traslación, la energía cinética del centro de masa, es decir, pensando que toda la masa está concentrada aquí. Entonces uno puede calcular la velocidad con la que se mueve el centro de masa en función de θ punto y a eso agregarle la energía cinética de rotación que tiene la varilla o la escalera a medida que se va resbalando. Entonces aquí al irse resbalando se va inclinando cada vez más y entonces lo que vamos a tener es que hay una energía cinética de rotación que calcularíamos normalmente con el uso del momento de inercia con respecto al centro de masa. Todo eso aquí ya no es necesario considerarlo por separado, sino que esta expresión ya representa la suma de esas contribuciones sin mayor problema. Para la B, para el potencial, lo que podemos hacer es algo muy similar. Es decir, ya sabemos que para cada masa su energía potencial gravitacional se puede determinar como masa por gravedad por altura. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar las energías potenciales gravitacionales de todos los trocitos. Entonces esa suma de nuevo se convierte en una integral. Entonces lo que tenemos de nuevo es menos L sobre 2 a más L sobre 2. La masa otra vez es m sobre L por ds. Esta es la masa de cada trocito, recuerden. Y esto se multiplica por la aceleración de la gravedad y eso además por la altura. Y la altura aquí la podemos ver, justamente es esta parte que aquí tenemos a la vista. Entonces aparece un L sobre 2 menos S por el seno de θ. Aquí pues de forma natural la integral es sobre S y este término ya no va a contribuir porque se trata nuevamente de una función impar de S entre límites simétricos, así es de que el resultado simplemente es m por g. Aquí notemos también que esta L desaparece, hay un 2 que podemos extraer también de la integral y lo único que queda es el seno de θ por la integral de ds entre menos L sobre 2 y más L sobre 2, lo cual nos da un factor extra de L. Entonces lo que aquí podemos ver es que justamente se obtiene el resultado que uno esperaría, es decir, lo que podemos hacer es esto, escribirlo de esta forma, como la masa de toda la escalera por la gravedad por L sobre 2 seno de θ, y este L sobre 2 seno de θ, recordemos, es precisamente la posición del centro de masa. Entonces esto confirma lo que sabemos de mecánica elemental, que es como si todo el peso estuviera concentrado en este punto. Claro, aquí ocurre así porque estamos suponiendo que la densidad es uniforme, entonces por eso las cosas funcionan de esa manera. Entonces, ya con esto calculado de esta forma, podemos escribir la expresión para la lagrangiana, que sería, repito, t menos b. Así es de que lo que tenemos es m sobre 6 L cuadrada θ punto al cuadrado menos mg sobre 2L seno de θ. Entonces ya con eso podemos encontrar la única ecuación de movimiento que en este caso existe, que es esto. 0 igual a d de t, la parcial de L con respecto a θ punto, menos la parcial de L con respecto a θ. Entonces de nuevo noten que aquí no es necesario hablar de momento de fuerza, de momento de inercia, todas esas cosas que normalmente uno utilizaría. Aquí ya todo eso está incluido en el mismo cálculo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es derivar la L con respecto a θ punto. Eso lo que nos da es m sobre 3 L cuadrada θ punto, y a eso hay que restarle la derivada de este término con respecto a θ. Aquí hay dos signos menos, entonces lo que nos va a quedar es más mg sobre 2 por L coseno de θ. Y si uno calcula la derivada que está aquí indicada, esto se puede escribir como m sobre 3 L cuadrada θ dos puntos más mg sobre 2 L coseno de θ. Todo eso está, recordemos, igualado a 0, por lo que la ecuación de movimiento
finalmente se puede escribir así. Teta 2 puntos, si la despejamos, resulta ser igual a menos, vean ustedes que la m se puede cancelar, entonces queda un g sobre L por un factor numérico de 3 medios por el coseno de teta. Esta ecuación, si observan, es muy similar, excepto por el hecho de que aquí hay un factor numérico, 3 medios en lugar de un 1, y que aparece aquí la función coseno de teta en lugar del seno de teta, pero es muy similar, decía, a la ecuación de movimiento para un péndulo simple. Y las mismas complicaciones que teníamos en el caso de un péndulo simple, aquí también las vamos a encontrar. Esta ecuación, pues por lo mismo, no se puede resolver fácilmente en términos de funciones elementales, pero de nuevo podemos de esta ecuación obtener una primera integral, cosa que ya hemos hecho anteriormente en forma similar, es decir, multiplico ambos lados de esta ecuación por teta punto, y lo que aquí obtenemos entonces es que esto implica que teta punto por teta 2 puntos es igual a menos 3 medios de g sobre L por teta punto coseno de teta. El lado izquierdo es justamente la derivada con respecto al tiempo de 1 medio de teta punto al cuadrado, mientras que el lado derecho es la derivada con respecto al tiempo de 3 medios de g sobre L con un signo menos seno de teta, ya que al derivar con respecto al tiempo este seno aparece un coseno por teta punto, y esto entonces nos lleva a la conclusión de que esta expresión es igual a esta, salvo por una constante. Es decir, si pasamos todo a la izquierda, lo que nos queda es que 1 medio de teta punto al cuadrado más 3 medios de g sobre L por el seno de teta es igual a una constante. Y esa constante, como de costumbre, se tiene que determinar a partir de las condiciones iniciales. Si lo que estoy suponiendo es que la escalera está en posición vertical pegada a la pared y comienza con una velocidad instantánea de 0, entonces en ese valor inicial del tiempo este término desaparece. Teta sería en ese caso 90 grados, entonces la constante sería 3 medios de g sobre L. Entonces esta constante para esas condiciones iniciales es 3 medios de g sobre L, y por lo tanto teta punto al cuadrado, de aquí se puede determinar, sería lo mismo que 3 veces g sobre L por 1 menos el seno de teta. Entonces, aunque en este caso decía, esta ecuación diferencial es difícil de resolver por el hecho de ser una ecuación no lineal, aquí esta ecuación otra vez se puede indicar la solución, reducir a cuadraturas, es decir, si aquí sacamos la raíz cuadrada, lo que queda es una ecuación separable y la solución se puede dejar indicada en términos de una integral que no es una función elemental, pero para lo que nos interesa en este caso, esto va a ser algo de utilidad. El problema es que si regresamos al punto inicial, lo que nos interesa en este problema es determinar en qué momento, o digamos en qué posición, más que tiempo, en qué posición de la escalera esta se va a desprender de la pared. Entonces, esto de aquí no nos sirve, sino que otra vez, como en el problema del cilindro que rueda sobre otro cilindro, lo que nos va a servir para saber en qué momento la escalera se separa de la pared es justamente determinar cuándo es que la fuerza normal con la que la pared detiene la escalera vale 0, pero un inconveniente, podríamos decir aparentemente, de esta formulación es que justamente las fuerzas de constricción no están aquí consideradas, entonces aparentemente no tenemos forma de determinar en qué orientación, cuánto vale teta, para que la fuerza normal valga 0, porque aquí todas esas fuerzas no están presentes en la formulación. Bueno, podemos aplicar el mismo truco que vimos en la lección anterior, y de lo que se trata es ahora de artificialmente agregar un grado de libertad que al final vamos a quitar. Exactamente de qué se trata.
Bueno, dibujo lo mismo que teníamos anteriormente. Tenemos aquí la pared, hagan de cuenta que es una pared recta vertical. Y voy a pensar en la escalera, que en este momento no está apoyada contra la pared, sino que se encuentra en esta posición. De nuevo voy a seguir utilizando el ángulo θ que aquí aparece, pero ahora voy a agregar una variable que va a ser la distancia que hay entre la pared y este extremo superior de la escalera. A eso pues podríamos llamarle X, ya que no la estamos utilizando en este problema. Entonces a esta distancia le voy a llamar X. Entonces voy a plantear un problema que no es exactamente el que en realidad me interesa, sino que lo que voy a suponer es que el extremo superior de la escalera no está apoyado contra la pared, sino que está desprendido, está separado de ella. Entonces, lo que hicimos previamente, pues mucho de eso se puede aplicar. De hecho, lo que habíamos llamado el vector de posición R sub S, pues va a ser básicamente lo mismo que teníamos, con la única diferencia de que hay que agregarle un vector constante x por y, o bueno, constante en el sentido de que a todos los puntos de la escalera vamos a sumarle la misma cantidad. Es como si la escalera simplemente se estuviera trasladando hacia la derecha, y esa traslación se obtiene simplemente sumando el vector x por y. Entonces, eso quiere decir que este R sub S, utilizando los resultados que teníamos antes, se va a poder escribir de esta manera, como x más L sobre 2 por el coseno de θ más S por el coseno de θ por I, y la parte sobre la componente en Y sigue siendo exactamente lo mismo que teníamos antes, es decir, L sobre 2 por el seno de θ menos S por el seno de θ por J. Entonces, si ustedes comparan con lo que teníamos al principio, aquí arriba, es esta expresión que aquí podemos ver, y lo único que necesito es sumarle un x por y para llegar a lo que tenemos aquí en la parte de abajo. El sistema ahora tiene dos grados de libertad. Para especificar la configuración de la escalera necesito conocer esta distancia x y este ángulo θ. Entonces, como dije, el problema que me interesa sigue siendo el mismo. Quiero saber en qué momento, o más bien en qué inclinación es que la escalera va a tener suficiente impulso como para separarse de la pared. Pero aquí esta X simplemente la estamos agregando como un truco para poder finalmente introducir esas fuerzas de constricción que de otra manera no tendríamos. Entonces, lo que voy a hacer es básicamente lo mismo que ya hicimos previamente, es decir, calculo la velocidad de cada punto de la escalera. Entonces lo que se obtiene es esto que ahora escribo, x punto menos L sobre 2 θ punto seno de θ menos S θ punto seno de θ por I, y después lo que tenemos es más L sobre 2 θ punto coseno de θ menos S θ punto coseno de θ por J, de tal forma que ahora la energía cinética sería un medio, y en lugar de una suma, lo que tenemos es otra vez la integral de menos L sobre 2 a más L sobre 2 de la masa de cada trocito, que otra vez es M sobre L por ds. Aquí, insisto, muchas cosas son prácticamente lo mismo que teníamos antes, y la diferencia ahora viene nada más de calcular el cuadrado de este vector, que va a tener algunos términos adicionales por la presencia de este x punto que aquí tenemos. Entonces lo desarrollo en forma directa. Lo que vamos a tener, como son tres términos que hay que elevar al cuadrado, o sea, necesito el cuadrado de este vector, que sería esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Como aquí tenemos tres términos, eso nos da el cuadrado de cada uno, más todos los dobles productos que se pueden formar. Entonces eso nos lleva a x punto al cuadrado más L cuadrada sobre 4, θ punto al cuadrado, seno cuadrado de θ, más
s cuadrada, teta punto al cuadrado, seno cuadrado de teta. Y los dobles productos que se forman son estos, menos L, x punto, teta punto, seno de teta. Sería el producto de primero con el segundo, del primero con el tercero. Eso nos da un menos 2x, bueno, perdón, es igual, pero lo voy a escribir así, menos 2s, x punto, teta punto, seno de s. Y finalmente, del producto doble de este con este, lo que vamos a tener es más ls positivo por teta punto al cuadrado por el seno cuadrado de teta. Y ahora de este binomio al cuadrado vamos a tener términos que ahora escribo. Por ejemplo, vamos a tener un L cuadrada sobre 4 teta punto al cuadrado coseno cuadrado de teta, que es muy similar a este. Vamos a tener también el cuadrado del segundo, que nos da un s cuadrada teta punto al cuadrado coseno cuadrado de teta. Y el único doble producto que se puede formar entre estos dos sería un menos ls. Entonces aquí tendríamos un menos ls teta punto al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Y eso es todo lo que tenemos que integrar. Entonces, de nuevo, los términos que sean de potencias impares en S van a desaparecer al momento de integrar. Y eso entonces quiere decir que este término desaparece por ser lineal en S, lo mismo que este y este. Mientras que de los otros términos hay algunas simplificaciones debido a las funciones trigonométricas que aquí tenemos. Entonces esto se puede escribir como un medio de m sobre l por la integral de menos l sobre 2 a más l sobre 2 sobre s de x punto al cuadrado, que es este término. Tenemos también l cuadrada sobre 4 por teta punto al cuadrado, que vienen de aquí y de aquí. Y también aparece un s cuadrada por teta punto al cuadrado, que viene de estos dos. Y finalmente tenemos también un menos L por x punto teta punto seno de teta. Entonces eso ya contiene todos los términos que aquí necesitamos considerar. Entonces hay unos de ellos que no dependen de S, que son estos que tenemos aquí. Serían, este no depende de S, no depende de S, este tampoco depende de S. Entonces todos ellos los podemos reunir. Esto es igual a m sobre 2l por x punto al cuadrado más l cuadrada sobre 4 por teta punto al cuadrado menos l x punto teta punto seno de teta. Y esos tres términos van a estar multiplicados por esta integral, y esa integral da simplemente un factor de l. Mientras que este, que es el único que contiene este cuadrado, nos va a dar un teta cuadrada, teta punto al cuadrado, y de la integral de s cuadrada queda un s cúbica sobre 3, y entonces eso nos lleva a un 2/3 de, s cúbica sobre 3, entonces eso da un l cúbica sobre 8. El 2 viene porque los dos extremos van a contribuir de manera totalmente equivalente. Entonces lo que resulta, simplificando tanto como se puede, es que todo esto es igual a m sobre 2 que multiplica a x punto al cuadrado más l cuadrada sobre 4 por teta punto al cuadrado menos, aquí tendríamos l por x punto teta punto seno de teta. Aquí he cancelado esta l con esta l, mientras que de esta otra contribución vamos a tener aquí son 2 sobre 24, que equivale a un doceavo. Entonces esto es un doceavo de l cuadrada teta punto al cuadrado, nuevamente después de haber cancelado una de estas l's con esta. Entonces, igual que anteriormente, este cuarto lo podemos convertir en 3 doceavos. 3 doceavos más un doceavo son 4 doceavos, eso nos da un tercio. Entonces todo esto es lo mismo que m sobre 2 por x punto al cuadrado más un tercio
de L cuadrada teta punto al cuadrado menos Lx punto teta punto por el seno de teta. Y lo que podemos confirmar es que si regresamos al caso en que la x era 0 constantemente, continuamente, este término y este desaparecen y regresamos a la expresión que habíamos encontrado antes, ml cuadrada sobre 6 teta punto al cuadrado para la energía cinética. Aquí lo tenemos arriba a la vista, es esta expresión que aparece justamente aquí arriba. Con respecto a al potencial, no hay nada que tengamos que cambiar porque la x solamente modifica la coordenada horizontal, así es de que eso sigue siendo lo mismo que ya habíamos obtenido anteriormente, es decir, la b sigue siendo mg sobre 2l seno de teta. Entonces podemos escribir para este nuevo problema auxiliar, podemos ver cuál es la lagrangiana natural. Entonces la L sería T menos B. Entonces lo que tenemos es M sobre 2 por X punto al cuadrado más L cuadrada sobre 3 por teta punto al cuadrado menos L X punto teta punto seno de teta menos el término de la B que es MG sobre 2 por L seno de teta. Bien. Entonces, ahora vamos a tener dos ecuaciones de movimiento y una de ellas, que es la que en este momento interesa, es la que está relacionada con la variable x que aquí se agregó como algo artificial. Entonces, esta es la ecuación que ahora me interesa. Y lo que uno obtiene, vean ustedes, al derivar la L con respecto a x punto, tenemos un término que es mx punto, que proviene de aquí. Y otro término más que vamos a obtener sería menos ml sobre 2 teta punto seno de teta, que es el resultado de derivar este término respecto a x punto. Este desaparece, todo lo demás aquí sigue. Y a eso hay que restarle la parcial de L con respecto a x, que vale 0. Vean que aquí la x no aparece por ningún lado. Entonces, si uno desarrolla esta expresión, lo que queda es mx 2 puntos menos ml sobre 2 teta 2 puntos seno de teta, y también adicionalmente tenemos ml sobre 2 teta punto al cuadrado coseno de teta, y eso todo tiene que ser 0. Ahora, aquí el análisis, la discusión es algo similar a lo que vimos en las lecciones anteriores, es decir, esto es igual a 0 si estamos pensando en que efectivamente hay estos 2 grados de libertad. Pero si nosotros artificialmente forzamos a que la x valga 0, entonces este término desaparece, y al forzarlo ya no necesariamente esto sería 0, sino que esta expresión precisamente va a corresponder esencialmente o va a ser proporcional a esa fuerza de constricción que necesitamos para forzar que la x valga 0. Entonces, ya sin regresar al análisis que vimos previamente, aquí lo que se puede ver es que la fuerza normal por parte de la pared desaparece si precisamente esta combinación que tenemos aquí se hace 0. Entonces, es decir, si teta 2 puntos por el seno de teta más teta punto al cuadrado por el coseno de teta es igual a 0. Es decir, lo que estoy haciendo es forzar a que la x valga 0. Entonces, estos términos van a ser, como dije, proporcionales a la fuerza de constricción, y cancelando el factor común, que es ml sobre 2, esta es la condición que uno obtiene, y de esta condición ahora podemos obtener el ángulo en el cual la fuerza normal desaparece, y para esto lo que hacemos es combinar esta ecuación con lo que obtuvimos previamente. Entonces, en este caso, o sea, aquí ya estaríamos justamente en las situaciones físicas o geométricas que habíamos considerado previamente. Así es de que decir que esto pasa es equivalente a decir que
Bueno, teta 2 puntos, recordemos, es, aquí lo vemos más arriba, menos 3 medios de g sobre L coseno. Entonces aquí tendríamos menos 3 medios de g sobre L por el coseno, que ahora va a estar multiplicado por el seno. Y a eso hay que sumarle el coseno de teta por teta punto al cuadrado. Pero teta punto al cuadrado ya vimos que es 3g sobre L, aquí está arriba, 3g sobre L por 1 menos seno. Entonces tenemos un 3g sobre L por 1 menos el seno de teta, y todo eso tiene que ser 0. Aquí hay varios factores que se pueden cancelar. De hecho, podemos notar que hay un factor común que es 3g sobre L por el coseno. Aquí aparece 3g sobre L, aquí también 3g sobre L por el coseno, por lo que esta condición se reduce a que menos 1 medio del seno de teta más 1 menos el seno de teta sea igual a 0, lo cual equivale a que 1 sea igual a 3 medios del seno de teta, y por lo tanto el seno del ángulo teta que hace la escalera con el piso, en el momento en que se desprende la escalera de la pared, tiene que ser igual a 2/3, y si uno busca para qué ángulo ocurre esto, el resultado es que ese ángulo es aproximadamente 0.729 radianes, o lo que es lo mismo, aproximadamente 41.8 grados. Entonces, bueno, aquí, como dije, este problema es en varios sentidos similar al que tratamos anteriormente del cilindro que rueda sobre otro cilindro, y el truco para hallar la fuerza normal es algo también parecido a lo que hicimos en el ejemplo previo, en donde de una manera artificial agregamos grados de libertad que finalmente no nos interesan, pero eso es lo que nos permite identificar la fuerza de constricción que en este formalismo se ha eliminado desde un inicio a través del principio de D'Alembert. Entonces, bueno, espero que todo esto resulte claro, y bueno, como de costumbre, pues muchísimas gracias por su atención, y si hay alguna duda, pues pueden enviarla a mi dirección de correo electrónico. Hasta la próxima.